El domingo estábamos votando y hoy nos encontramos en medio de una enorme incertidumbre con unos resultados salidos de las urnas que no despejan del todo dudas en las principales instituciones navarras. El futuro del gobierno de Navarra, por ejemplo, y el del Ayuntamiento de Pamplona están por descubrir. Y las cosas no parecen fáciles dada la actual aritmética y los nuevos giros de guión, como el que daba al propio Pedro Sánchez tan solo unas horas después de terminar las elecciones municipales y autonómicas, anunciando el adelanto de elecciones generales el 23 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al dilema de esta noche. Una reacción, digamos que táctica, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con ese anuncio de adelanto de elecciones generales que, a buen seguro, pilló con el pie cambiado a más de uno. Comenzamos. Bueno, pues vamos a tratar de aclarar, buscar alguna clave, algo de análisis en torno a este escenario que nos deja las elecciones municipales autonómicas, además de este adelanto de elecciones generales para dentro de poco más de un mes. Jordi Rodríguez Virgili, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. Bienvenido, bien. Una vez más. Estar de un nuevo clásico aquí. Ya en estas tesituras. Marta Rebolledo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida también. Gracias. Apenas han pasado unas horas, desde el domingo, bueno, un par de días. Pero Nada, bueno, otra vez estamos aquí. aquí estamos, al igual que Sergio García Magariño. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, contento de estar aquí de nuevo con vosotros y con quienes nos están viendo. Nosotros también. Oye, pues antes de empezar a analizar un poquito todo, os voy a pedir que me digáis cómo recibisteis, ya os voy a decir, luego lo veremos, ¿no? Si era esperada o no, si se esperaba o no ese anuncio, pero ¿cómo recibisteis la noticia que tan solo a las 11 de la mañana del lunes, prácticamente horas después de terminar las elecciones municipales y autonómicas, va el presidente del gobierno y suelta lo que soltó? ¿Cómo lo recibisteis, Marta? Pues sinceramente con... ¿Cómo y dónde, no? Contándonos, porque ha habido imágenes como la de la periodista Ángeles Barceló, que se han vuelto virales, ¿no? Que se llevó las manos a la cabeza, como la redacción de esta casa también. Sí. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Dónde Pues estabas? fue de manera... Me pilló con el pie cambiado a mí también, como al resto, y fue a través de una notificación de una red social y pensaba que... lo miré y dije, no estoy entendiendo algo, porque no me lo creía. Con mucho asombro, la verdad, con mucho asombro, y yo desde luego que no me lo esperaba. ¿Jordi? Igual, con sorpresa y estupor. Yo lo vi en el despacho, conecté, había anunciado que el presidente que iba a comparecer a las 11. Ya estabas un poco a ver qué nos cuenta. Y ya ¿no? estaba a ver qué iban a contar, y entonces cuando lo escuché, pues eso no... Vamos, con una gran sorpresa. No me lo esperaba para nada. ¿Y tú, Sergio? Yo lo escuché conduciendo por la radio y pensé Made in Sánchez, porque realmente tiene un historial de decisiones que nos pillan a todos a pie cambiado, calculadas, pero imaginativas al mismo tiempo, entonces no me lo esperaba para nada. Apelando a la conciencia, decía hoy, pero eso lo veremos luego, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con otro golpe de efecto que hemos conocido en las últimas horas, que es, no sé si es un golpe de efecto o no, es las declaraciones que escuchábamos esta mañana a propósito de toda esta ida y venida de declaraciones en torno a los apoyos que unas formaciones y otras deben tener para, en primer lugar, obtener la alcaldía de la capital navarra, de Pamplona, pero renglón seguido lo que tiene que ocurrir para investir, por ejemplo, presidenta a María Chivite, si es que eso tiene que ser así. El caso es que Arnaldo Otegi, el coordinador general de EH Bildu, decía esta mañana en una entrevista concedida a Radio Euskadi que podría incluso sopesarse la no abstención en función de lo que pueda ocurrir en el Parlamento, en función de lo que pueda ocurrir en el Ayuntamiento de Pamplona. Lo decía así. Nosotros en ningún caso vamos a renunciar a que Joseba Silón sea alcalde de Iruña. Van a presentar su candidatura, seguro. Pero es absolutamente seguro. Podrían pactar con el PSN, podrían hacer alcaldesa al PSN y entonces no gobernaría la derecha. Sí, pero claro, es que el PSN tiene 5 y nosotros tenemos 8. Claro, entonces, sí. claro. Lo entiendo, pero ahí va a salir UPN. ¿Podría pasar lo mismo en el Parlamento de Navarra? Que al final no se pongan de acuerdo o que no le den la abstención a Chivite y salga UPN. Yo no adelantaría escenarios, pero... pero está todo abierto ahora mismo. Podría pasar. Javier Esparza apelaba directamente al Partido Socialista. Si de verdad quieren hablar de Navarra, pues eso, cuando llamemos, que sean educados y que
atiendan, que nos sentemos y como personas civilizadas, que es lo que son, pues nos tengamos la oportunidad de contrastar. Esparza aseguraba que llamará a Chivite para que no se tomen las decisiones en torno a Bildu y así mejorar esta tierra. Si tenemos la oportunidad de sentarnos con María Chivite, pues cuando nos sentemos plantearemos las cosas y ya está. Pero desde luego nosotros aspiramos a liderar esta tierra, no podemos, no creo que eso lo discuta nadie. Mientras, Chivite abre otro camino. Mañana se emplazará a una reunión en el Parlamento, primero con Gero Abay y después con Contigo Navarra. Para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que bueno, pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Pero bueno, una primera toma de contacto para ver cómo avanzamos. La coalición que lidera Begoña Alfaro apuesta por gobiernos progresistas en Navarra y en los ayuntamientos. Bueno, por lo menos vamos a hablar y yo no concibo otra alternativa, que no sea esa porque es lo que los navarros y las navarras han demandado. El líder regionalista admite sospechar de que las elecciones generales pueden condicionar los pactos en Navarra. Y después, Chivite, el PSOE, presidencia gracias a Bildu. Por eso es bueno y creo que es higiénico que se diga antes. Y sería lo honrado para todos. Por ahora todos los escenarios están abiertos a la espera de nuevos movimientos dentro del tablero político. Bueno, pues un tablero desde luego complejo conforme se suceden los acontecimientos en apenas unas horas desde que terminaran las elecciones. Bueno, estas palabras de Otegi, no es necesario adelantar nada, pero puntos suspensivos podría pasar. Podría pasar que H. Bildu no se abstuviese y por lo tanto decidiera con su voto el qué. Esa es un poco la pregunta. ¿Qué puede pasar? Porque claro, eso abre también un nuevo escenario, ¿no? Si me permite, Ricardo, es que yo creo que hay una reflexión para entender el escenario tan complejo, ¿no? Que estamos, yo creo que de forma inédita, al menos en España, en un escenario postelectoral, ¿no? Después de unas elecciones, y entonces lo que toca es la conformación de ayuntamientos, parlamento y conformación de gobierno. Y esa, la lógica, la dinámica, es una dinámica de pactos, de acuerdos, de negociaciones, de ver lo que une a las distintas fuerzas políticas. Y eso se junta, se solapa con un escenario preelectoral. Estamos ya en campaña. Ahí la lógica, el escenario es de diferenciación, de marcar diferencias. Cuando escuchamos a Arnaldo Otegi, él está en una dinámica postelectoral de ver lo que une pues, a las llamadas fuerzas de progreso. Cuando escuchamos a Esparza, está en un escenario preelectoral diciendo tiene que ser claro el PSN, que se aclare si quiere pactar. Entonces, claro, esto no lo habíamos vivido nunca y esto enrarece las negociaciones, las declaraciones, las dinámicas. Y es lo que hace realmente una situación muy compleja, porque se solapan estos dos momentos políticos con dinámicas y lógicas distintas. Claro, iremos por partes para tratar de entenderlos, y es verdad que en el análisis, pues evidentemente se solaparán también un poco unas cosas con otras. Pero Marta, un poco tirando de lo que estamos escuchando en las últimas horas, ¿no? En principio teníamos la cabeza ese escenario postelectoral, ¿no? De que se pudiera repetir de alguna manera, los números daban para poder repetir escenario como el de hace 4 años, pero claro, de repente hoy Otegi, Arnaldo Otegi suelta lo de, bueno, más que suelta, dice que podría ser, a pregunta del propio periodista, que es pronto para adelantar nada, pero que podría, lo pone en condicional, que suponer o condicionar lo que ocurriese en el Ayuntamiento de Pamplona con Joseba Sirón, podría condicionar lo que pudiera pasar en el Parlamento. ¿Y qué lectura ofrece eso? Hombre, mira, una vez que tú dices algo, o sea, que lo estás diciendo con palabras, ya estás creando esa realidad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que... Es verdad, perdona Marta, sí, que se la extrae el propio periodista. Sí, pero lo dice, porque si no, digo, los políticos enseguida, cuando no quieren decir algo, saben cómo hacer e irse por otros derroteros, ¿no? Sí. Con lo cual, el mero hecho ya de decirlo, ya está creando esa realidad. Con lo cual, nosotros ya estamos comentando, vale, ese escenario es posible. Entonces, si lo dice es porque pone ahí la carta sobre la mesa y de alguna manera también lo que está intentando es exigir, ¿no? Y tirar también, ¿no? Claro. Sí que es verdad que va un poco en la línea de lo que cuando estuvimos aquí en la noche electoral, Joseba Sirón fue uno de los más claros hablando, y él dijo, yo voy a ser el alcalde de Pamplona, ¿no? Lo dijo abiertamente. Entonces creo que lo que ha comentado Otegi viene un poco a reforzar esa narrativa, ¿no? De Asirón tiene que ser alcalde. ¿Y quién gana
¿Y quién pierde en este hipotético escenario? Porque estamos hablando de hipótesis, ¿no, sí, Sergio? Sí, no, bueno, antes mencionar que el otro día lo decíamos en la tertulia, el domingo, Bildu se siente fuerte y está negociando. La negociación consiste en un tira y afloja sin tirar demasiado para que no se rompa la cuerda. Si se rompiese la cuerda, Bildu yo creo que sale menos perjudicado. La cuerda sería que el PSOE, como creo que va a pasar, no acepta que haya un gobierno de Bildu, de hecho pues son claros, quieren gobernar, no quieren tampoco facilitar que gobierne el UPN, y a nivel autonómico quieren gobernar con la abstención de Bildu. Si por lo que sea Bildu decide, mira, si no me da la alcaldía de Pamplona, yo voy a votar en contra en la conformación del Parlamento, si hay nuevas elecciones, gana Bildu, porque Bildu finalmente ante escenarios de crisis, no Bildu, los extremos, lo decíamos el otro día, históricamente los extremos ante escenarios de conflicto, de crispación, pues suelen ganar votos. Ha ganado, hay una tendencia creciente, por lo tanto se siente con la sartén con el mango para poder negociar. Yo creo que están en proceso de negociación sabiendo que están fuertes. Claro, pero aquí ese escenario postelectoral, como decía Jordi, se une a un escenario preelectoral. Una jugada que realiza el propio Pedro Sánchez, luego lo veremos con un poquito más de detalle, y que claro, esto lo que hace es, no voy a decir dinamitar un poco las estrategias de los partidos, pero por ahí va también un poco la cosa, ¿no? Claro, además como decía Sergio, Bildu está ahora reforzada, ha crecido en número de votos, ha crecido en escaños, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento, y tiene un marco coherente. Lo dijeron la misma, como decía Marta, con mucha contundencia en la noche electoral, ¿no? Que es somos las fuerzas progresistas y debemos apoyar aquella que es la más votada. En el Parlamento ha sido PSN, hay que apoyar, lo dijeron si por abstención o no, hecho, en el Ayuntamiento la más votada somos nosotros, el marco es lógico, ¿no? Y en la negociación son los fuertes, en caso de ir. ¿Qué es lo que pasa? Que esa negociación, que lo decíamos también la noche electoral, y volvemos, quieran o no las fuerzas políticas, van a estar mezcladas las dos cosas. En un escenario postelectoral es más fácil llegar a acuerdos cediendo en una parte para recajar en otra. Ahora al PSN va a demorar hasta después de las elecciones la negociación en el Parlamento, y entonces Bildu tensa con más fuerza porque necesita pájaro en mano que ciento volando. Entonces está el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento y la mesa del Congreso se decide antes de las elecciones, el Gobierno se puede decidir después, hay de plazo hasta el 28 de agosto. ¿Y qué puede hacer? Claro, porque si eso es así como planteas, y bueno, que ya ha habido también otras voces que así lo han dicho, ¿no? El hecho de que se vaya a esperar a después del 23J para tratar de negociar. ¿Qué pasa con los socios? Es decir, con los socios directos con los que María Chivite ya a partir de mañana jueves va a empezar a hablar. Es decir, estamos hablando de Gero Abay, que nada más terminar, nada más conocerse la noticia, fue la primera en decir que necesitaba que su socia, María Chivite, aclarase antes del 23J qué es lo que iba a hacer. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que Chivite tiene presión, ¿no? Está en un momento también de gestionar esa presión, y es verdad que Uxue Barco rápidamente dijo que Chivite tenía que empezar a dejar las cosas claras y empezar a dialogar y formar el gobierno, ¿no? Está en una encrucijada. Creo, cuanto más tarde intente formar gobierno o intentar alargar, mejor para ella, porque va a saber gestionar mejor, ¿no? Pero ¿cómo gestionar? Es mi pregunta, Sí. ¿Cómo gestionar algo cuando tus socios prioritarios te están apremiando para que hagas lo contrario? Es decir, para que digas, oye, ¿qué vas a hacer, no? Pues tendrás que darles algo a cambio. Digo, aparte de formar, también tendrán que hablar de ideas, de programas, de que se supone que es lo que tienen que hacer, ¿no? Más allá de los cargos. Entonces, me imagino que por ahí tendrá que darles algo, porque si no, no sale. Yeah. Sí. No, y otra cosa que quería añadir, además de lo que se está mencionando, es que los socios de gobierno se encuentran, igual que Bildu se encuentra en una situación fortalecida, ellos se encuentran en una situación debilitada. Gero Abay ha perdido mucho en estas elecciones. Bueno, contigo Zurekin se ha mantenido, digamos. Sí, pero no dejan de ser decisivos, así lo decía la propia pero la capacidad de negociación se ha reducido por lo siguiente. Siempre que haces gobierno en coalición,
recibes menos votos, normalmente. Y encima, en climas de crispación, el que está más o menos, se interpreta como moderado, sigue perdiendo. Por lo tanto, tampoco puede apretar demasiado, no tienen capacidad. Y luego yo creo que si va a haber resolución a esto, la vía probablemente sea, en vez de hablar tanto de puestos, que en algún momento se centren en políticas. En programa. Efectivamente. Pero eso, ya lo tuvimos, el acuerdo programático hace 4 años. De hecho, Izquierda Esquerra, que hoy está en Contigo Zurekin, fue la única que firmó programa, pero no gobierno. Sí. Sí, me refería también con Bildu, ¿eh? ¿No? Ya sé que estamos hablando del gobierno, estaba pensando en cómo desatascar. O sea, que puede haber programa también con Bildu. Yo creo, porque si Bildu realmente tiene compromiso con la sociedad navarra y vasca, que considera, lo que quiere es que se pueda promover la cultura vasca, que se promueva el euskera, que haya una gestión en la que los más desfavorecidos puedan tener, que haya procesos participativos. Pero eso sería entonces un acuerdo programático, pero un acuerdo. Pero no cuando hemos dicho que con Bildu no. Con Bildu se ha dicho. No hacemos gobierno. Yo creo que con Bildu se puede hacer acuerdos bajo bambalinas. O sea, esos acuerdos no tienen por qué ser públicos. Es decir, nos reunimos, decidimos esto, pues siempre se hace en el Parlamento, el gobierno nacional pacta con los gobiernos autonómicos, pero no sabemos cuáles son esos pactos. En este caso yo creo que esa es la vía que van a intentar explorar para que finalmente el interés de Bildu con lo que es la sociedad navarra, más allá de la ambición de poder, se pueda satisfacer, y por el otro lado se bajan los ánimos para los puestos, ¿no? Y luego tampoco debemos perder que estamos en un momento de inicio de las negociaciones. En todo inicio de negociación lo que hay son posiciones de salida. Pero fíjate que envido a grande. Sí, entonces las posiciones se ven que están bastante alejadas, y a partir de ahora inicia un proceso de acercamiento. Lo que decíamos, ese proceso de acercamiento se va a ver contaminado en un proceso de diferenciación, pero es lógico que ahora marquen cada uno claro y se dirijan a sus electores y a sus votantes diciendo esto es lo que nosotros planteamos de inicio. Y todo viene condicionado de alguna manera, no del todo, pero condicionado con lo que tiene que ocurrir en primera instancia en el Ayuntamiento de Pamplona. El 17 de junio se tiene que conformar los ayuntamientos, también el de Pamplona, y esto ha supuesto ya todo un debate en apenas 48 horas, ¿no? Que es cuando fue el Partido Socialista, a través de la candidata Elma Sainz, la que introdujo esa denominada tercera vía, es decir, la de postularse para la alcaldía, sin votar, como afirmaba en campaña electoral, ni a la candidata de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ni al de EH Bildu, Joseba Asirón. Llamaba a la puerta de sus socios en el gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, para tratar de buscar una alternativa, que esta misma mañana el propio socio prioritario de María Chivite en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Pamplona, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ya rechazaba esa tercera vía, se inclinaba por apoyar la candidatura de Joseba Asirón, pero es que si esa tampoco sale ante el bloqueo de los grupos progresistas en el Ayuntamiento de Pamplona, pues se postulaba él también para ser una alternativa entre las fuerzas de progreso. Lo decía así. Geroa Bai votará en Iruña, como en el resto de ayuntamientos, a la fuerza progresista que más votos haya obtenido para lograr la alcaldía. Con los resultados obtenidos, en Iruña lo haremos a Joseba Asirón. A la intervención de Elma Sainz ayer, quiero afirmar que pretender que Geroa Bai vote su candidatura es regalarle la alcaldía a UPN. Que el desbloqueo de la situación puede venir de dar un paso adelante. Desde Geroa Bai nos ofrecemos para liderar esa propuesta de gobierno municipal progresista. Todo empezaba ayer. La candidata socialista al Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sainz, daba un paso al frente para liderar la capital navarra. Quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona y me dispongo hoy mismo a llamar a Koldo Martínez, de Geroa Bai, y a Txema Mauleón, candidato también de Contigo Zurekin Nafarroa, no para hacer alcaldesa a Cristina Ibarrola, de UPN, ni alcalde a Joseba Asirón, de Euskal Herria Bildu. Tras excluir a la formación abertzale, Joseba Asirón contestaba con estas palabras. No hay terceras vías que pasen por excluir a la fuerza progresista más votada de Pamplona. Debe ser EH Bildu quien haga lo propio en el Ayuntamiento de Pamplona. Ante este escenario, UPN hacía su propia lectura de la situación que atraviesa la política de pactos en el Ayuntamiento de Pamplona. Asirón ha dicho que no va a votar a Elma Sainz.
Y la señora Sainz ha dicho que no va a votar a Sirón. Por tanto, la lista más votada es Unión del Pueblo Navarro y por tanto la alcaldía para Unión del Pueblo Navarro, para Cristina Ibarrola. Por su parte, Contigo Surekin anunciaba su disposición a formar mayorías progresistas en los ayuntamientos. Un panorama que por ahora no está claro y que de seguir bloqueado podría poner en primer plano a Geroa Bai para favorecer un posible entendimiento entre el bloque progresista y EH Bildu. Pues así están las cosas en el Ayuntamiento de Pamplona y, entre tanto, Cristina Ibarrola, que no da señales de vida todavía, no ha comparecido en el ámbito municipal, de momento, ante esta situación. Y un detalle más. Decía el Masaiz en el vídeo, lo decía ayer en su comparecencia, que hoy mismo, decía ayer, iba a ponerse en contacto con los candidatos, pero es que esta mañana, cuando ha comparecido el propio Koldo Martínez, se le ha preguntado en esa comparecencia si habían hablado y ha dicho que todavía no había recibido llamada alguna. No, solo un matiz, que puede estar equivocado, pero yo me pareció escuchar las declaraciones de Edma Sáez, que no solo se presenta como candidata, sino que también podría aceptar un candidato de consenso. O sea, no está planteando que ella sea, sino que pues lidere en el gobierno de Pamplona, pudiendo haber otro candidato. Obviamente entiendo que no sea de Bildu, ¿no? Entiendo, pero entendemos que es esa otra vía, no sé si es la cuarta vía, que ha introducido hoy el propio candidato Koldo Martínez, ofreciéndose a ser de alguna manera, no sé si denominarlo el mediador o el conciliador de las voluntades de los grupos progresistas del ayuntamiento, no lo sé. Sí. Pero yo entiendo que no él, yo entiendo que él está lo que yo le interpreto. Incluso, Javi, hoy Sergio, perdóname, incluso en el debate electoral de los candidatos al ayuntamiento de Pamplona, el propio Chema Mauleón, si no recuerdo mal, también fue quien se ofreció de alguna manera para articular, en caso de bloqueo, en caso de tener este escenario que ya él mismo adelantó, que podía ocurrir, pues él mismo de hecho se le preguntaba también al propio Joseba Sirón en rueda de prensa sobre esta circunstancia y Joseba Sirón esgrimió una sonrisa para decir que no, que el que tiene que liderar el bloque progresista es él. No, decía que yo, como yo lo entiendo, Edma Sáez dice, yo propongo un gobierno PSOE, Contigo Surekin y Geroa Bai, donde yo sea la alcaldesa u otra persona que entre los tres decidamos. Pero lo que está planteando ahora Bai, según entiendo yo, es hagamos un bloque, los cuatro, como está planteando Bildu, y yo me presento como alcalde para que no sea... La cuarta vía. Eso es. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la cuarta vía? Sí. Hombre, en la política decimos que es el arte de lo posible, y mientras te salgan las cuentas, todo es posible, ¿no? Y en este caso salen. Pero es realmente complicado, y Asirón y Otegi han sido muy claros en ese sentido, ¿no? Y además, de nuevo, en la toma de decisiones con un criterio bastante claro. Hay que apoyar a la fuerza progresista más votada. Hombre, pero también es verdad, Marta, claro, Asirón ayer hablaba de votos progresistas, ¿no? De votos frente a los votos, digamos, vamos a poner etiquetas, conservadores en términos políticos, ¿no? Sí. Son votos entonces a quién hay que poner a liderar esos votos. Ya no estamos hablando de concejales, estamos hablando de votos. Por lo tanto, si todos son votos, habrá que buscar un candidato o candidata de consenso. Nos olvidamos del número de concejales, hablamos de votos. No sé si van por ahí los tiros que puede estar viendo el propio Koldo Martínez, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la opción que va a defender Asirón es él. Pero bueno, puede que esa posiblemente la cuarta vía sea la que, bueno, en todo caso se le puede plantear, ¿no? Es verdad que es curioso porque tanto Asirón como Koldo, bueno, y claro, Otegi también utilizan la misma nomenclatura, ¿no? Vamos a apoyar a la fuerza progresista más votada, ¿no? Y también ha salido Andoni Ortúzar del PNV diciendo eso, antes de apoyar un ayuntamiento, un alcaldesa en este caso, de UPN, pues vamos a apoyar a Sirón, ¿no? De manera clara y contundente. Pesada, ¿no? Claro, están sacando ahí como voces ahí de apoyo y de refuerzo para esa narrativa. En cualquier caso, insisto en que Cristina Ibarrola todavía no ha salido a dar su es verdad, opinión. ¿Qué lectura tiene esto? Eso es curioso, ¿no? Porque, digamos... Es como quien vamos a dar un medio paso atrás, vamos a esperar a ver por dónde va la refriega progresista
y como quien va esperando, ¿no? Eso me parece curioso porque también a veces con hechos, con actos, también comunicas y dices muchas cosas, ¿no? Sí. Y así como vemos a Sirón al frente, a por todas, es verdad que ella, que al final es la que también, ¿no?, en función de cómo sea esto, podría ser alcaldesa, es verdad que no ha dicho nada. No ha dicho nada. Sí que es verdad que Esparza, el presidente regionalista, en las 2 comparecencias que ha tenido, lo ha pasado un poco de puntillas el tema del ayuntamiento, pero sí que es verdad que lo ha dejado bien claro, o sea, con aseverado que Cristina Ibarrola, si esto es así, Cristina Ibarrola es alcaldesa. Claro, si la noche electoral echábamos de menos la comparecencia de Elma Sainz y de Koldo Martínez, hoy echamos de menos la comparecencia de Cristina Ibarrola. Pero claro, también su situación de negociación tiene menos margen, porque tiene muy poco margen de negociación, ¿no? Solo con el Partido Popular, y es en principio en el ayuntamiento, al revés o al contrario de lo que pasa en el gobierno, si no hay acuerdo es la fuerza más votada. Por tanto, dices, bueno, en ese sentido su capacidad o su posición es menor. Pues ya la ha explicado Javier, que es muy clara, si no hay acuerdo es... Que es lo que pasó hace 4 años, me voto a mí, cada uno se vota y ya está. Y que es una situación tampoco no fácil, porque tú puedes ser la alcaldesa, pero claro, si luego no tienes la mayoría para tomar acuerdos en el consistorio, es una situación realmente muy difícil de llevar a cabo una gestión, un proyecto de ciudad, un impulso, cuando luego no te van a salir las votaciones para cualquier acuerdo que quieras sacar adelante. Sí, yo creo que es que ella no tiene mucho que hacer. El PSOE no va a apoyarle. Yo estoy casi convencido que no... Bueno, ya lo ha dicho claramente Elma Sainz. Entonces, la única opción que tiene es esperar a ver qué pasa aquí en el bloque de izquierdas y en función de lo que ocurra allá, pues ella tomará una posición u otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que está siendo prudente. No sé si es prudencia o que tiene incertidumbre, pero desde luego tampoco tiene mucho... El margen de maniobra que tiene es limitado, ya está. Aquí nos votamos cada uno a nosotros mismos y ya está, ¿no? Es limitado y es verdad, pero creo que aún así tendría que haber salido y haber dicho algo. Simplemente para comparecer y decir, bueno, estoy aquí, ¿no? No desaparecer, porque a veces también... es importante, no digo que sea todo eso, pero la visibilidad mediática, estar también ahí, eso también importa mucho a veces. Sin ir más lejos, a su propio al propio electorado, electorado, ¿no? Claro. Justo cuando es una candidata también menos conocida, eso ¿no? es, con más razón Enrique aún. Maya, exacto. Con más razón aún. Entonces sí que creo que tendría que haber salido. Salvo que quiera transmitir la imagen, que no digo que sea así, pero que quiera transmitir la imagen de gestora y de no tanto un liderazgo político fuerte. No estoy seguro, no lo conozco bien como para ver si hace esos cálculos estratégicos o no, ¿no? ¿Qué imagen quiere proyectar? Pero si no fuera por esa razón, que es la única que quizá pues, tendría justificación, sí que es verdad que lo que muestra es un liderazgo débil, ¿no? Un liderazgo débil, pero bueno, eso con su electorado. Y también, a mí no me gustan los climas de crispación, ¿no? Porque pienso que generan perjuicio para todos. Pero si estuviera deseando ganar, también puede tener un rol activo intentando dificultar las negociaciones, ¿no? Porque al final, pues lo sabemos, la comunicación política pues genera a veces problemas y la información que puedas transmitir. Entonces, bueno, podría también tomar ese papel. Yo prefiero que tome el que esté tomando, esperar a ver qué ocurre, que el que se ponga a colocar piedras en los zapatos ajenos. Vamos a hacer una pausa en estas poselecciones y a la vuelta hablaremos de las preelecciones, como decía Jordi. Hacemos una pequeña pausa y estamos enseguida con ustedes. En este dilema, el que tenemos esta noche tras las elecciones municipales del pasado domingo, municipales y autonómicas, escenarios muy interesantes los que se han planteado en las últimas horas para tratar de alcanzar 2 plazas desde luego importantes, como es el Ayuntamiento de la capital navarra y la presidencia del Gobierno de Navarra. Pero es que este asunto ha quedado desde luego de alguna manera también condicionado con el otro gran anuncio que realizaba el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, horas después de celebrarse estas elecciones, anunciando el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio.
Bueno, pues hoy vamos a escuchar cómo lo hacía, pero es que esta mañana reunía a su partido para tratar de explicar una decisión que ha dicho tomó según su conciencia. Que el sentido del voto trasladaba un mensaje que iba mucho más allá del espacio local y regional. Habréis leído informaciones sobre cómo tomé esa decisión, pero más allá de la veracidad o no de esas especulaciones, os diré algo. Falta lo más importante, y es que tomé la decisión con mi conciencia. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. La derrota del Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo por 3 puntos frente al Partido Popular ha tenido ya su primera consecuencia, un adelanto electoral de los comicios generales previstos para el mes de diciembre. Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Pedro Sánchez asume la derrota y quiere que los españoles vuelvan a las urnas el 23 de julio para elegir al próximo presidente del Gobierno. Creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Los socialistas perdieron este domingo gran parte de su poder territorial y solo podrán gobernar en 3 de las 9 comunidades que hasta ahora estaban teñidas de rojo. Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. Solo García Paje retuvo la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, mientras que en Navarra y Asturias necesitarán pactar gobiernos de coalición. Bueno, pues Pedro Sánchez, que hacía este anuncio que todo el mundo, desde luego, recordaremos, sin duda, recordaremos, porque, vamos, nos va a pillar en medio de unas vacaciones, nos va a pillar aquí en Pamplona en medio de unos Sanfermines. El 7 de julio comienza la campaña electoral. El día 6 habremos iniciado los Sanfermines, ya veremos qué campaña electoral tenemos, al menos aquí en Pamplona. Decía el propio Sánchez que es la mejor decisión que pudo tomar bueno, pues decía exactamente, para que los españoles tomen la palabra. Pero claro, de esa manera tan repentina, tan pronto y no esperar a finales de año, ¿por qué? ¿Solo por el resultado de lo que ocurrió este domingo en las urnas? ¿Cuál es vuestra impresión? Yo creo que, como hemos dicho al principio, ha sido un golpe de efecto. Conocemos a Sánchez y es un genio, ¿no?, de este tipo de acciones. Yo creo que él seguramente y su equipo tendrían varios escenarios, y en función del escenario, si es escenario A, pues vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y seguramente lo tendrían pensado. Creo que esto le ha servido para, por un lado, marcar la agenda mediática y también política, ¿no? Agenda mediática, ¿por qué? Porque hemos cambiado el tema, ya no es el PSOE ha perdido, o como queramos decir, o tal partido tiene más apoyos o ha conseguido, sino que literalmente estamos hablando de las próximas elecciones. Y también ha marcado la agenda política, por un lado, internamente, porque de alguna manera ha evitado conversaciones internas del partido, que varones o cargos del PSOE pongan en duda su liderazgo, no les ha dejado margen para la discusión. Y luego también externamente, es decir, la oposición no tiene ni tiempo para presionarle, ¿no?, y decirle, oye, has perdido las elecciones. Y asimismo también tampoco deja espacio ni tiempo, por un lado, a la coalición, es decir, a Podemos o a las izquierdas, sí, para reorganizarse. También les ha pillado un poco con el pie cambiado, con lo cual eso a él le puede beneficiar. Y tampoco ha dejado al Partido Popular disfrutar de su momento, ¿no?, de ese momento de gloria, ¿no? Claro. Entonces creo que hay una serie de factores que hace que le hayan llevado a tomar esta decisión. O sea, que trata de alguna manera de ganar tiempo, entiendo, ¿no? Sí, y que no vamos a decir que no sangre más. Claro, ¿no? Claro, hay que estirar sino el chicle demasiado con los resultados del domingo hasta diciembre, ¿no? Entiendo yo. Sí, no, yo quería decir que, o sea, el PP ha recibido el 31% de los votos y el PSOE el 28%. Eso significa que tampoco ha habido
tantísimo cambio. Lo que pasa es que simbólicamente sí cambia mucho porque muchas de las comunidades autónomas... Por los colores que vemos en el mapa, que hemos visto en el mapa. Pero entonces yo creo que hay otro, además de lo que ha dicho Marta, que me parece muy acertado, hay dos factores que también han hecho que Sánchez tome esta decisión. Bueno, creemos, ¿no? Después de haberlo visto. El primero es que el PSOE pierde un punto, 2 con respecto a las elecciones anteriores, y aunque esos ejercicios de trasladar las municipales a las generales no son siempre fiables del todo, como bien sabe Jordi, parece que si ahora mismo hubiera elecciones, podría conformar gobierno a nivel nacional de nuevo el PSOE. ¿Pero qué ocurre? Que hay una tendencia. El tiempo juega en contra en ese caso. Entonces la tendencia es 1,2 puntos. Si eso sigue creciendo, perdemos la posibilidad de hacer gobierno. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, creo, es que, y por eso todos pensamos que Sánchez en este tipo de cosas tiene mucha inteligencia y muy buenos asesores, ¿no? Es que le va a dar un poquito de tiempo, por lo menos, para que el PP se manifieste ante la sociedad española sobre su posición con respecto a Vox. Y esto le puede hacer daño. Yo creo que esos son dos factores que ha tenido en cuenta, aunque Núñez Feijóo ha salido también bastante. Pero aquí hay otro factor que se ponía también de manifiesto ayer, que es Ciudadanos ya no va a concurrir a estas elecciones, por lo tanto, ahí hay otro caladero, entiendo que de votos, ¿no? Sí, no, yo comparto el análisis. Creo que es un movimiento audaz, es un movimiento muy de Sánchez, como decimos. Él recupera la iniciativa y en lugar de estar ahora unas semanas analizando los motivos de la derrota, pasamos a ver qué puede pasar, qué opciones hay. Claro, los 6 meses que le quedaban eran de todo menos cómodos. Iba a tener problemas en el gobierno, con contestación en el gobierno con dos socios de gobierno, que es Suma y Podemos, donde iban a diferenciarse y a marcar un poco la diferencia, ¿no? Y además, Ione Belarra había dicho que uno de los problemas de su derrota es que no habían sido suficientemente atrevidos en el gobierno, o sea, que iba a tener problemas en el gobierno, problemas en el partido. Los varones iban a buscar un análisis de la derrota, de esa nacionalización de la campaña. Posibilidades de ya no desarrollar una agenda legislativa y de gobierno mucho más allá de lo que ha hecho, por lo que decimos. Y un desgaste continuo. Pues da algo peso sobre la mesa, hace el órdago y todo nada. Para él personalmente y sus intereses, también como decía Marta, deja a la izquierda que le dice, tenéis 10 días para reunificaros, porque es que no hay margen legal, no hay margen legal. Contigo Navarra ha demostrado que es el camino de la única opción, porque si no os vais a quedar fuera si vais divididos. Entonces, si sumáis, hacerlo ya. Y si no sumáis, el voto útil para impedir un gobierno de derecha y extrema derecha, como dice, es el PSOE. Entonces, él gana sí o sí. Claro. Por tanto, le da ese golpe. La cuestión está en el factor, como digo, efectivamente, desde el punto de vista de la izquierda parece una maniobra lógica, ¿no? Sí, para los intereses del propio Pedro Sánchez, pero claro, el factor Ciudadanos, insisto. Sí, o sea, sí. Claro. Eso refuerza de alguna manera las posiciones entiendo que del Partido Popular. Sí. Del Partido Popular, pero yo creo que también juega un poco la carta, que es lo que también han apuntado Sergio y Jordi, que es que ya en la comparecencia del lunes, ¿no? A las 11 de la mañana, corta y demás, ya metió lo que nos gusta siempre decir a los de comunicación, el frame, el encuadre, ¿no? Cómo enmarca. Y ha marcado la pregunta de ¿qué quieren los ciudadanos españoles? ¿Gobiernos progresistas o gobiernos de extrema derecha? O sea, ya está marcando por dónde va a ir la campaña. Claro. Es decir, directamente va a asimilar al PP con Vox directamente, ¿no? Y creo que se juega ahí, es lo que quiere hacer. Sí, él utiliza igual que Isabel Díaz Ayuso, dijo aquello de comunismo y libertad, él lo ha dicho o la ultraconservadora y extrema derecha o democracia. Sí, yo creo que lo que estoy diciendo es muy cierto. Creo que hay otros dos elementos también que no los entiendo bien, sinceramente. Uno es la abstención le perjudica a la normalmente. La derecha normalmente es más leal a sus partidos, salvo con el caso de Bildu, ¿no? Pero bueno, Bildu en cierta manera a nivel nacional tampoco suele tener mucha importancia. Y luego lo segundo que quería decir, que es lo que mencionabas de Ciudadanos, claro, el Partido Socialista Obrero Español no es un partido homogéneo, tiene elementos liberales, tiene elementos socialdemócratas, tenía elementos casi marxistas, aunque se han dividido. Hay gente que es atea, laica, pero también tiene bases socialistas cristianas. Entonces, bueno, Ciudadanos, ¿a dónde va a ir ese voto?
Yo creo que parte también va al PSOE, parte seguramente al PP. Claro, no es el mismo igual el ciudadano residual que ha quedado ahora al de Albert Rivera, efectivamente. Bueno, vamos a ver en todo esto, en esta vorágine postelectoral en la que nos movemos y preelectoral también, el testimonio de Alberto Núñez Feijóo, que reunía ayer en Génova a los presidentes autonómicos, paseo triunfal por la calle Génova hasta llegar a la sede, incluido también el del propio presidente de los populares navarros, Javier García, que allí estuvo también en el cónclave popular. Comienza una nueva etapa para el Partido Popular tras consolidarse como primera fuerza municipal. El cambio ya se ha iniciado y os pido que vayáis a vuestros territorios a pedirle a la gente que lo confirme y que lo complete ya. Alberto Núñez Feijóo ha reunido este martes a sus varones para empezar a trabajar en las próximas elecciones generales. Ha sido el primer paso para realmente conseguir otro de los objetivos, que es efectivamente gobernar España. Con una tarea pendiente, evitar que Bildu entre en cualquier gobierno municipal y autonómico. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. ¿Y eso en Navarra conllevaría facilitar la continuidad de María Chivite? Eso es que el Partido Popular va a evitar cualquier tipo de gobierno de Bildu, efectivamente, y que vamos a favorecer el constitucionalismo. ¿Se sentará a negociar el Partido Popular de Navarra con Chivite y Esparza? No hemos empezado a hablar de este tipo de cuestiones. Lo decidirá el jueves en el Comité Ejecutivo. Pues no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Mañana jueves trataremos de sacar también alguna cuestión en claro, pero bueno, por ir cerrando un poco no me gustaría, tenemos 8 minutos aproximadamente, por ir cerrando la parte más nacional de esta cuestión y entrar en la foral. Alberto Núñez Feijóo, ¿se ve empoderado después de estos resultados? A la vista de lo que ha dicho. De hecho, estas imágenes que hemos presenciado son las que intentan minimizar el golpe de efecto de Pedro Sánchez. Él se ve empoderado. La verdad es que en porcentaje de voto no ha sido tanto cambio, pero el mapa lo ha pintado de azul. Claro. Allá donde estaban en disputa se lo ha llevado todo. Y ellos han planteado, el Partido Popular planteó desde el principio, esto es un único ciclo electoral con dos partes. La primera parte se juega ahora, la segunda en diciembre. Lo que han hecho, hemos arrasado en la primera y lo que han hecho es adelantarnos el final. Pues vamos con esa ola de cambio. Entonces, esas, decía Sergio, ¿no? Esa percepción, esas sensaciones, pero la opinión pública se mueve por percepciones, por sensaciones. Decía Isabel, no lo hemos escuchado, pero bueno, sí que en esta reunión de ayer decía Isabel Díaz Ayuso, la gran triunfadora sin duda de los populares, con su mayoría absoluta en Madrid, decía, hemos ganado la Liga, ahora vamos a por la Champions. Efectivamente, es eso, ahora van a la segunda parte, que es como más y mejor, ¿no? Sí. Yo la verdad es que, así como me parece que Sánchez ha salido con una solución imaginativa, a mí también me ha sorprendido Feijóo, no exactamente esto que ha mencionado ahora, sino la cuestión de Vox. O sea, hemos visto que él se va a ver en una encrucijada con un corsé que hacer, y lo que ha planteado de que, oye, que sean los varones a nivel regional los que decidan si conformar gobierno, creo que le permite escurrir el bulto, en cierta manera. Me ha parecido algo inteligente por su parte, pero yo creo que la última que quería decir es que me sorprende una cosa, y es que el poder tiene dos dimensiones. Una es lograrlo y la otra es ejercerlo para el bien común. Se ha avanzado mucho en cómo lograrlo. Toda esta gente está demostrando gran habilidad para hacer cálculos, para encuadrar la agenda, los debates. Ojalá el mismo esfuerzo para el después, porque hay que gobernar en la gestión, país, en el día a día, ¿no? Claro, es que eso es cierto también, ¿eh? Y esa es una crítica que cabe hacer también a la política, ¿no, Marta? El hecho de que tantos esfuerzos y tanta inteligencia en el tactismo político, pues vamos a llevarlo a la gestión también, ¿no? Sí, también, y es importante también, ¿no? Que no solo se quede en palabras, sino que luego también se haga. Y precisamente por eso yo creo que muchas veces los políticos, y también se les tacha de eso, ¿no? De decir cosas que luego no hacen. Entonces, por ejemplo, en el caso de si Pedro Sánchez ha repetido por un montón de veces que no iba a adelantar las elecciones, que iba a mantenerse hasta el final para dar estabilidad al país y demás, y de repente cambia,
eso poco a poco, no solo él, lo hacen muchos, pero eso poco a poco va haciendo que al final las palabras, bueno, pues que la gente no se lo crea, claro, ¿no? Y vaya perjudicando también en que viene el lobo, que viene el lobo. Sí, efectivamente. Bueno, decía que no me gustaría terminar el programa sin hablar un poco de lo que esta situación tiene también aquí en Navarra, y una de las cuestiones, escuchando lo que decía el propio Javier García, presidente de los Populares Navarros y candidato también al Parlamento de Navarra. Claro, se ha hablado mucho en los últimos días de cómo van a concurrir a esta... Claro, esto ha precipitado los acontecimientos. ¿Qué va a hacer Unión del Pueblo Navarro y qué va a hacer el Partido Popular? ¿Van a ir por separado? ¿Van a ir juntos? Ayer se le preguntaba al propio candidato regionalista, Javier Esparza, y Javier Esparza respondía, yo, levantando además, escribiendo entiendo que era una noticia en papel, venía a decir lo que dijo Javier García en su día, o lo que insinuó de alguna manera, ¿no? Que aquí, después de la ruptura de Navarra Suma, cada uno a las generales por separado. Y no sé esto qué factura tiene para unos y para otros. Tendrá una factura elevada y yo creo que incluso su propio electorado no entendería que no fuesen juntos, ¿no? De nuevo, es sacarle también el máximo rendimiento al programa electoral. Y yo creo que aquí hay que trascender las siglas, hay que trascender las rivalidades personales. Pero ¿veríais a Javier Esparza con Sergio Sayas, no como si candidatos, saben escuchar a sus votantes y a su electorado, creo que deberían hacerlo, porque el riesgo también es perder 1 o 2 escaños, y no solo igual que les puede dar pues, por 1 o 2 escaños, pero es también quien puede lograrlos, porque posiblemente la alternativa no sea el PSN, sino que sean escaños que vayan a Bildu. Y eso tendría que hacerles reflexionar, porque su electorado no entendería que por discrepancias de siglas o discrepancias personales no fuesen capaces de ir juntos y perder 1 o 2 escaños que fuesen a una mayor representación de Bildu de Navarra en el Parlamento español. No sé, yo en las elecciones municipales y en este caso de Navarra autonómicas no les ha perjudicado tanto. Es verdad que en las elecciones nacionales el voto no se comporta de la misma forma, ¿no? El caso de Guerrero Abay es lo más claro, ¿no? Cuando ganó pues el gobierno, al final conformó gobierno Navarra y luego tuvo una representación mínima, ¿no? En el caso del PP y Unión del Pueblo Navarro no sé cómo ocurriría. Yo pienso que no les va a afectar tanto, pero lo que sí que también me da la sensación es que UPN, sus aspiraciones nacionales están menguando. Entonces, bueno, no piensan tanto en el resultado electoral para conformar gobierno a nivel nacional, sino que su mirada cada vez más está anclada en Navarra, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy convencido de lo que estoy diciendo. Bueno, pero es cierto que tras el cisma abierto con la reforma laboral, con sus 2 diputados y todo lo que ya sabemos, es verdad que Unión del Pueblo Navarro pues, se había quedado sin voz prácticamente, ¿no? O la tenía, pero ya a través del grupo mixto y a través, de alguna manera, hasta que dieron el paso ya prácticamente hace unos meses, pues a través desde luego de UPN no. ¿No? Y era un poco la cuestión que entronca un poco en lo que acabas de decir, acerca de las aspiraciones hacia el Congreso de los Diputados que pueda tener el Partido Regionalista. Yo entiendo que las debe tener o que las tendrá. Otra cosa. Pero luego es verdad, como ha dicho Sergio, que no se vota igual. Es verdad que es distinto la votación, ya simplemente la participación, se vota distinto en las municipales y autonómicas que en las generales. Eso es una tendencia histórica y eso va a ser así. Y luego yo creo que en la situación coyuntural actual, yo creo que los votos a los 2 partidos tampoco sería igual. El comportamiento electoral del electorado de centro-derecha no sería igual en un escenario pensando en las generales que en estas que se votaban municipales y autonómicas. Claro. Pues poco más. Yo por último, no vamos ya, pero os voy a pedir que os mojéis. ¿Tendremos investidura antes o después del 23J? Aquí en Navarra, Bueno, Jordi ya lo ha dicho antes, pero bueno, yo por cerrar el programa. Yo creo que después. Después. Vamos a dejarlo todo hasta el último momento. ¿Tú, Jordi? Después. Después, sí. No te eches para atrás, No. Vale. No estoy seguro, la verdad. No estoy seguro. O sea, lo más inteligente con el cálculo electoral sería dejarlo para después, pero creo que mostraría también pues, falta de compromiso con la sociedad navarra, que también necesita que se conforme un gobierno cuanto antes. Bueno, pues iremos viéndolo, que desde luego
Hay cuerda para rato aquí, ¿eh? Menudo mes de junio, menos San Fermín, menos de todo tenemos por delante. Marta, Jordi, Sergio, gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos vamos ya y el próximo miércoles pues estaremos también aquí hablándoles seguramente. No sabemos si de estos asuntos o de otro que sea de actualidad, pero que estaremos seguro. Nada más, pasen feliz semana.